Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura anotada. Les saludamos un año más, Linsabel Noguera y Jason Maldonado, correcto. Es que exactamente, yo te iba ¿se te a olvidó tu decir, nombre? no, te iba a decir Linsabel, la rana Noguera. Está bien, pues, Jason Verde Maldonado. Y hoy vino de verde, precisamente. Además. Y hoy, para variar y no hablar de escritores que ya no están en este plano físico, vamos a compartir la biografía de nuestro invitado, que está físico, vivo y coleando aquí en el estudio. Juan Carlos Sosas Puro, quien nació en Caracas en el año 1969, autor de la novela Cicatriz, publicada por Editorial Planeta en la colección Autores Españoles e Iberoamericanos, la primera edición en el año 2008 y la segunda en el año 2010. Es editor en jefe de la revista Energizando Ideas, coautor del libro ABC del Petróleo y la Energía, y autor de un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos para Venezuela y de la apertura petrolera, oportunidad de desarrollo. Defensor de derechos humanos, es coautor de Crímenes de lesa humanidad, un enfoque venezolano, editado por Libros El Nacional en la colección Minerva en el año 2004. Profesor de las áreas de Derecho, Petróleo, Desarrollo y Geopolítica Internacional de la Energía en las universidades Simón Bolívar, Católica Andrés Bello, Monte Ávila y Metropolitana. Ha escrito múltiples artículos para periódicos y revistas. Es promotor de iniciativas culturales y educativas, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello con maestría en leyes en la Universidad de Harvard. Y de Juan Carlos, Jason nos va a compartir la lectura de su más reciente publicación, La muerte tiene muchos rostros. La camioneta rugía con ganas, pero las vibraciones confesaban el paso del tiempo. Salían de pesca al mar de liderazgos que nutría nuestro movimiento. Rodando sentía el desprecio, carreteras en ruinas, huecos, peraltes rotos, basura en las cunetas, animales muertos, dificultando las maniobras para esquivarles, gigantes vallas con publicidad de obras públicas nunca ejecutadas, fotos del comandante, su imagen constante, como el aire sucio. Al caer la noche, los caminos jugaban con nosotros a la ruleta rusa. Entrábamos en una suerte de túnel submarino. Los postes tenían jorobas y la electricidad sería asunto de otros planetas. Las señales de tránsito estaban fosilizadas y los avisos mostraban direcciones extemporáneas. Siempre era demasiado tarde para seguirlas, con errores en las distancias, anunciando 5 kilómetros cuando faltaban 50. Los barrancos incógnitos nos frenaban en seco y dábamos giros de Fórmula 1 para no colisionar con autos que aparecían como relámpago, en sentido contrario, retando la lógica. Transitar estas calles era la condena del surrealismo tercermundista. Para no caer en depresión, el humor era un recurso de primera necesidad, pero este y la paciencia no son inagotables. Al fin Mérida. Las estrellas vestían los cielos y el cansancio fastidiaba nuestras espaldas. La de 3 supervivientes cuarentones, a punto de inventar un nuevo idioma, de tantas veces que recurrimos al uso de palabras indecorosas que expresaran el descontento de no ser viajeros terrestres, sino suicidas. Y esto fue un párrafo del 7º capítulo de la novela La muerte tiene muchos rostros, de Juan Carlos Sosas Puro, con quien estaremos conversando en el próximo corte. Sí, sin antes comentarles que el fondo musical que estaban escuchando es algo de Rachmaninoff, que además también está por allí colado dentro de las páginas de La muerte tiene muchos rostros, de Juan Carlos Sosas Puro. Ahora sí, vamos a hacer nuestro primer corte y al regresar vamos a compartir con Juan Carlos de su más reciente publicación. Publicidad en Librería Sónica. Literatura Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para votar. Escuchando música incidental de esta estupenda novela que vamos a estar hablando en el domingo de hoy. Eso que escuchan es Louis Armstrong y el tema Black and Blue, ¿no? Porque yo sé que además al autor le gusta muchísimo y ahí está de fondo. Así que vamos a entrar en la entrevista. Entrevista en Librería Sónica. Claro. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Juan Carlos Sosas Puro, que además es amigo de esta casa porque él tuvo la gentileza hace
Bueno, el programa tiene 7 años, pero Juan Carlos estuvo aquí hace como 6, hablándonos de su primera publicación, Cicatriz. Pero ahora no vamos a hablar de cicatrices. La primera edición de Cicatriz. Así, de la primera edición de Cicatriz. Vamos a hablar de otro tipo de cicatrices, de las cuales adolecemos muchísimos venezolanos que queremos este país, y por eso él viene a presentarnos hoy La muerte tiene muchos rostros. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes dos, Isabel y Jason. De verdad que es un placer estar en el programa de ustedes. Recuerdo con una gran emoción ese programa que tuvimos aquí con María Elena Rodríguez, que en ese entonces ella era la editora de Planeta. De Planeta, correcto. Y la verdad que pasamos un muy grato momento, ¿no? Así es, fue un buen programa, se escuchó muchísimo. Si de hecho lo buscas en la red, te das cuenta de la cantidad de visitas que tiene. Después te paso el link, fue muy escuchado. Y además que muchas personas que escucharon el programa fuera le pedían a Jason en dónde podían conseguir el libro. Así es. Así es. Claro, para eso está Librería Sónica. Además que hoy, un momento muy especial también de la visita de Juan Carlos y también de la editora Inés Roll de Ediciones PYB. Bienvenida, Inés. Gracias por... Bueno, nosotros generalmente empezamos preguntando cómo se te ocurrió la idea, igual la vez anterior que viniste, pero a mí me da muchísima curiosidad y vamos a darle la palabra a las damas primero. Claro. ¿Cómo fue este encuentro editorial, Inés, de PYB con La muerte tiene muchos rostros de Juan Carlos Sosa Puro? Bueno, básicamente Ediciones PYB, que forma parte del grupo Petróleo YB, nosotros tenemos 15 años haciendo publicaciones más en la onda de lo profesional hacia la parte de la energía, ¿no? Y los negocios. O sea, básicamente es la editora de la revista Energizando Ideas, y algunas publicaciones más relacionadas con el tema energético, en el cual Juan Carlos también ha sido experto, y en donde él ha estado enfocando mucho toda su energía intelectual, que ha mezclado con esa escritura ya en el plano de la ficción, como es en el caso de la novela Cicatriz y la novela La muerte tiene muchos rostros. En un momento tan álgido, tan movido, tan complicado desde el punto de vista editorial, para los que están en el ámbito de las publicaciones y saben cómo está Venezuela, decidimos, cuando Juan Carlos decide, ya termina este segundo manuscrito, realmente era un momento muy específico. O sea, es una novela muy del presente, muy actual. Entonces, de repente, mandar la novela para que todas las editoriales la vean, y entonces esperar, de repente uno puede, las autoras que esperan 1, 2, 3, 4, hasta 5 años para poder ver su novela publicada. Entonces le dijimos, bueno, vamos a aprovechar los recursos, el know-how, todo lo que es el conocimiento como editores que tenemos, y decidimos lanzarnos para llevar el género de la novela, que en definitiva son letras, son textos, son párrafos, y aportar nuestra experiencia como editores para llevarla al público lo más rápido posible. O sea, que fue un espacio de diversificar ya el emprendimiento que ustedes tienen en el área editorial. Y fíjate que es muy rico esto que acabas de decir, porque en estos últimos 2 años, a pesar de que todos sabemos la crisis en la que está el sector editorial, en nuestro país hay muchísimas empresas que, como ustedes, están apostando por editar y publicar autores venezolanos aquí. Entonces es un mérito que hay que aplaudir. Bueno, fácil no es, pero como dicen por ahí, sarna con gusto no pica. Entonces, y si pica no mortifica. Entonces realmente para nosotros como editores fue un proceso espectacular, muy lleno de satisfacciones. Satisfacciones, sí, tal cual. Uno está que no sabe si tiene 2 C o de una C, qué horror como editora. Eso se llama lapsus ortográficos y suelen pasar cuando uno verbaliza. Ah, bueno, también es verdad, porque sí, algunas veces he escrito, más bien a uno no se le pasan esas cosas, uno es como un ojo de águila. Pero sí fue muy satisfactorio, y realmente cumplimos con esa misión de que el libro no siguiera esperando,
y llevarlo, y la verdad es que ha tenido bastante éxito, gracias a Dios, y la gente lo ha recibido con mucho gusto. Más bien hemos, por ejemplo, personas que nos han dicho, oye, por fin salió, porque primero estuvo en digital. Ah, qué bueno. Estuvo varios meses en la oferta de como libro digital, pero mucha gente lee es impreso. Y esa era como una oferta que tenía ahí, estaba ahí pendiente. Y bueno, estamos cumpliendo. Y ahora prepárense porque nos están escuchando en librería Sónica, así que lo que resta se va a vender. Esperemos. Déjame decirlo. Dios mediante así sea. Que así sea. Juan Carlos. Mire, yo creo que Juan Carlos está feliz, está ahí risa y risa. No hay que preguntar mucho después de haber leído la novela cómo se le ocurrió a Juan Carlos, porque la novela es por sí sola. Pero una pregunta obligatoria. Sí, claro. pero por sí sola la novela te cuenta, o sea, cualquier persona, cualquier venezolano o ciudadano de otro país que esté caminando en las calles de esta ciudad y deba desplazarse de una ciudad a otra, vive en parte lo que pasa en la novela. Pero a ti, ¿cómo se te ocurrió llevar ese día a día de muchos de nosotros a la ficción? Fíjate, yo básicamente son varias cosas, ¿no? Lo primero es que pienso que estos 16 años que hemos vivido en este país han sido 16 años que nos han marcado de una manera muy particular a todos los que lo hemos sufrido, ¿no? Es decir, nadie sale ileso de esta experiencia, ¿no? Y desde el punto de vista político, y esa fue otra de las razones por las cuales fue Ediciones PYB la que emprendió el proyecto, porque desde el punto de vista político también hay, digamos, una cantidad de elementos allí muy delicados que, bueno, que han generado en el país una situación de miedo, una situación de temor de decir las cosas, sí. de impotencia. entender también realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque primero hay mucha desinformación desde el punto de vista de los medios de comunicación, tratan de alterar la realidad de una manera, yo diría que hasta criminal, y desde el punto de vista de la gente como nosotros, pues la gente normal, que tiene su vida, etcétera, que está tratando de sobrevivir, bueno, precisamente en el tratar de sobrevivir también hay una cantidad de elementos que quizás se escapan, pero que son elementos que han marcado al país de una manera contundente, desde el punto de vista de su historia, desde el punto de vista de su psicología, desde el punto de vista de su manera de entenderse, se podría decir, ¿no? Entonces yo pensé, por ciertas experiencias que he tenido en el tema político, si se quiere, que era importantísimo que eso no pasara desapercibido en la literatura nacional. Evidentemente hay escritores extraordinarios que han hecho aportes importantes en ese aspecto, pero creí que había una serie de experiencias y una serie de realidades que bajo ninguna circunstancia podían escaparse en el plano literario, ya no en el plano periodístico, no en el plano ensayístico, no en el plano, si se quiere, de un artículo de opinión, sino en el plano literario. Es decir, que el día de mañana, cuando los venezolanos que nos sucedan a nosotros traten de entender lo que nos pasó, porque un país que lo tenía todo, en un momento determinado cayó en este marasmo, en esta especie de limbo, ¿no? Sí. Tengan algunos recursos, si se quiere, en el plano de la novelística. Y un referente literario, ¿no? Sí, un referente literario que les permita entender, ¿no? Entender, comprender, por lo menos reflexionar sobre una serie de situaciones que a mi entender pasan bastante desapercibidas. Ahora permíteme entonces citarte, ¿no? Supongámonos, viajemos en el tiempo 30 años más allá, ¿no? No sé si es poco, si es mucho, pero vamos a decir 30 años más allá. Que sea mucho y que antes de los 30 años logremos ver luz. Exacto, entonces, 30 años más allá alguien lee esto y dice, ¿no? Y te cito, ¿no? Transitar Venezuela era sentir en la piel cuán abismal y frío es el desprecio que los secuestradores del poder sienten por los venezolanos, por nuestra dignidad, por la vida misma, puentes que se desploman, ciudades incomunicadas, tierras cultivables que parecían cementerios, las empresas, otrora productivas, ahora chatarra inservible, la basura escupida en la cara. Eran el color de los paisajes que en tiempos lejanos fueron hermosos. Todo lo que fuera dignidad y vida estaba pisado por este desprecio de un gobierno que navegaba el río de los petrodólares.
las aguas sucias que ahogaban el destino de Venezuela. Si uno lee eso en perspectiva, digamos que alguien nos esté leyendo ya 20 años después va a decir, caramba, y esto sucedió. Y la respuesta inevitable es sí, sucedió. Fue así, ¿no? Es muy duro leerlo, ¿sabes? Es duro leerlo, pero es importante, Jason, que quede plasmado, porque es un retrato de una época histórica muy importante. Y de una realidad, ¿no? Que además que nos va a definir muchísimo, y para bien y para mal, y yo espero que para bien. O sea, yo creo que el día de mañana, todos estos traumas que hemos sufrido, nos tienen que servir de impulso existencial, o sea, para de alguna manera entender mejor al país y hacer las cosas bien, no hacer las cosas mejor, y no cometer los mismos errores. Entonces yo sí creo que era importante también retratar al país. Sí. O sea, yo tuve la oportunidad de recorrerlo, y además recorrerlo manejando. Y de eso vamos a hablar en el corte, ¿viste? Y lo que conseguí pues fue eso, fueron pueblos fantasmas, literalmente, ¿no? Vamos a retomar ese tema, disculpa, Juan Carlos, para hacer un corte, porque yo veo algo de road movie aquí en esta novela, así que vamos a comentar eso en el próximo corte, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de Juan Carlos Sosa Aspura y de Ediciones PYB, en la mano de Inés, La muerte tiene muchos rostros. Novela de, como acabo de decir, Juan Carlos Sosa Aspura. Noguera, ¿cómo se ganan esta novela? Pues facilísimo, ya los que están acostumbrados a escucharnos lo saben y los que no se los contamos. Pero repítalo. Te tomas un teléfono celular y pone un mensaje o escribe un mensaje al 3456 con la palabra libro, su número de cédula y el costo del mensaje sigue siendo un bolívar básico. Sigue siendo, a pesar que estamos en 2015, si aquí no llega la inflación. Es el único lugar de Venezuela donde no hay inflación, pues en librería Sónica. Usted manda su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, libro. 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico, más IVA, y el libro puede ir para su casa. Para su casa. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Y estamos de regreso en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Madonna. A Madonna, como una virgen, like a virgin. ¿Te gusta Madonna? Sí. Sí, a mí también. Sí, me gusta además su capacidad de adaptación y la evolución de su carrera, adaptándose a las distintas décadas en las que ha estado todavía viva. El besito que se dio con Britney también. Bueno, no sé, eso es personal de ella, no me meto en las cosas personales de la gente. No, la reina del pop, le decían, o sigue siendo, era Madonna. Creo que sí. La reina del pop. Así, porque la princesa era Britney. Y la princesa es Britney. Pero bueno, esa música incidental que usted está escuchando está aquí en La muerte tiene muchos rostros de Juan Carlos Sosa Aspura. Y yo le comentaba en el corte anterior que hay mucho de road movie en esta novela, y precisamente el personaje principal, Fernando, con su grupo de amigos, bueno, se encarga de recorrer el país, digamos que ocultando la opinión de la gente, la situación que estaba viviendo el país. Yo aquí tengo un montón de preguntas y bueno, y abro este corte con esto. Hay un personaje que en un diálogo comenta, y no olvidemos que para el 2010 continuó Troya, el poder electoral cambió los circuitos para que más diputados fueran electos en las jurisdicciones de tendencia oficialista. A pesar que los partidos opositores sacaron mayoría de votos, no lograron el control parlamentario. Este truco, denominado salamandra, fue rechazado en otros países. En México hizo que el PRI gobernara 80 años. Fin de la cita. Entonces yo le pregunto a Juan Carlos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo sucedió esto? Este tema electoral. Bueno, algunos pensarán que es ciencia ficción, ¿no? Es ciencia ficción. O casi novela negra. Es parte de una tragedia nacional. Es decir, que hemos caído en una trampa mortal, a mi entender, porque ha matado todas las instituciones, ha matado todo un sistema de vida democrático y de libertades. Pero que ha generado todo un juego macabro que tiene cómplices, en donde participan jugadores de bando y bando, ¿no? Una y otra vez. Entonces un gran tablero de juego en donde unas fichas están continuamente jugando, y mientras tanto el resto del país presenciando aquello y muchas veces siendo engañado. Bueno, muchas veces no, continuamente siendo engañado, porque venden la idea de que el juego es legítimo, que el juego es un juego honesto y que participando efectivamente se puede ganar, cuando resulta que no, resulta que es un tablero de juego que está totalmente controlado
y que los únicos que ganan son las fichas que están allí, ¿no? Sí, sí. Y al resto, los espectadores simplemente van a un festín engañados, pagan una entrada, se les vende una esperanza y al final están entregando cuotas importantes de vida, de libertad, de bienestar. Fíjate, eso me da pie para hacerte una pregunta, Juan Carlos. ¿Qué sientes tú que tu novela es desesperanzadora? Bueno, pienso que es una invitación a la reflexión, es una invitación a un paseo por un drama humano, por un drama importante que está viviendo un país que es importante. Pienso que evidentemente había un riesgo en escribir una novela así, porque genera, por supuesto, muchas posiciones encontradas en aquellos que de alguna manera pueden diferir de posiciones que están allí planteadas. Es decir, es una novela que, como decía Inés al principio, está muy centrada en una realidad que estamos viviendo en el presente. Y parte precisamente de escribir implica un riesgo. El riesgo precisamente es ese, que tú puedes generar muchas pasiones a la hora de, pasiones a título individual de quien te lee, porque se puede sentir identificado muy directamente con eso con que cualquiera, está leyendo, claro. con cualquiera de los Y aspectos. de los personajes, que esa era una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Cuál de esos personajes fue el más difícil de llevar a la obra, de Bueno, crearlo? Todos los personajes son muy venezolanos, ¿no? Y muy arquetípicos de modelos que uno puede conseguirse en su vida diaria en este país, ¿no? Y bueno, básicamente recogen elementos que yo creo que son muy arquetípicos y muy característicos de una época y de unas circunstancias y de una dinámica, ¿no? Entonces, yo traté de cuidar mucho de no caer tampoco en los extremismos de, bueno, quién es bueno y quién es malo en todo esto, ¿no? Porque al final todos tenemos de eso, tenemos de buenos y malos, y todos tenemos aciertos y tenemos errores y cometemos grandes errores y tropiezos, ¿no? Y quizás todos los personajes que están ahí plasmados tienen elementos de eso, o sea, porque todos creen lo que están haciendo, creen que lo están haciendo bien, y sin embargo pueden en ese camino estar cometiendo errores garrafales. Inclusive el protagonista de la novela, Sí, es Fernando, claro. es un personaje, bueno, que por supuesto tiene ideales, tiene una cantidad de entusiasmo, Y es un luchador, de cambiar las cosas, pero también comete gravísimos errores y digamos en el camino engañado, estafado, en fin, o sea, peca a lo mejor de demasiado optimista. Y muy ingenuo. Ya que hablas de estafa, a mí me gustó mucho el personaje, el Kid Mohan, no sé si tú lo pronuncias así. Kid Mohan Singh. Sí. Este personaje es fabuloso porque además te engaña, ¿no? De entrada te engaña y después, bueno, hace desastre, ¿no? Todo el que haya estado metido quizás en la lucha política, quizás se puede reír un poco con ese personaje, porque es un personaje que es muy fácil de encontrar en estas lides. Sí, es decir, sin duda alguna. En los escenarios internacionales hay bastantes personajes así. Individuos que se venden como gurús y que tienen unas reputaciones espectaculares, es decir, que verdaderamente... Cualquiera cae. Es muy fácil, claro, porque Sí, además, claro. son parte de la habilidad de los tipos, y como buenos Es eso. estafadores que son, es precisamente eso, que tú te das cuenta de quizás cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Exactamente. O cuando ya cometiste errores de los cuales te vas a arrepentir de haber cometido. Sobre todo si son, monetarios. Si son altamente monetarios. Sí, Recordarse el famoso jeque. El jeque, claro, exactamente. Bueno, Es así. pero claro, el libro también tiene eso. Yo quise meterle humor al libro, quise meterle esa parte de la ingenuidad, de esa parte cándida, ¿no? Que creo que es importante. En todas estas grandes empresas humanas, el elemento candidez siempre es un elemento presente, porque, digamos, si tú no tienes candidez en la vida, si tú no tienes una dosis importante de idealismo, es muy difícil que emprendas empresas, digamos, que son tan arriesgadas y tan absolutamente anti-status quo, ¿no? Es decir, que confrontan tantos prejuicios y tantas cosas en contra, ¿no? Tú tienes que tener una gran dosis de idealismo y de convicción de que efectivamente las cosas se pueden cambiar por más difíciles que sean. Entonces, claro, dentro de ese ánimo, tú te vas a conseguir en ese camino que emprendes
personajes también que piensan así. Y generalmente esos personajes no son personajes normales, son personajes que rompen los esquemas, de alguna u otra forma, y para bien y para mal. Son elementos singulares, pues, tipos que además muchas veces no son precisamente los convencionales desde el punto de vista de la aceptación social, de lo que la gente puede esperar de una persona en una sociedad preestablecida, ¿no? Y eso yo lo veo, perdón, claro en los personajes, lo veo claro en Fernando, lo veo claro en Mario. Mario es un personaje interesante, sí, de la novela, súper interesante, además. Quizás el más humano, además de todo, ¿no? Sí, así es. Digamos, y quizás también el más ficcionalizado en muchos aspectos, es decir, es quizás allí en Mario donde más jugué con la fantasía. Correcto. De trabajar a un personaje viviendo en paralelo, aparte de todas las cosas que estaba haciendo para cambiar las circunstancias del país, históricas, en fin, estaba viviendo también un drama existencial muy profundo. Que además es el que se enfrenta más en términos de ideales, sin duda, a Fernando. No, y al final quizás hasta el más inteligente de todos, porque es el que desde el principio se da cuenta muy claramente de en quién confiar y quién no. De la tramoya, tiene otras cosas. Tiene un gran olfato, ¿no? Para la idealización está de alguna manera, ser idealista de alguna manera, perdón por hijo, está ligado a una conexión con tu intuición. Sí, hay una gran conexión con el anhelo, con la parte emocional, básicamente, con la parte quizás menos fríamente intelectual, si se quiere, y más pasional desde el punto de vista de los anhelos humanos, es decir, de cómo tú desearías que fuera tu vida y tu entorno, y cómo te gustaría tener quizás algo que aportar para hacer esos sueños, esos anhelos realidad, ¿no? Entonces, claro que sí, ahí entra muchísimo la parte no racional, pero quizás la parte que le da más riqueza a la vida, la parte existencial que más te da ánimo de existir, de vivir. Bueno, y esa era una de las cosas que yo te iba a comentar, que si bien es cierto que la novela es dura porque refleja muchas circunstancias, situaciones, digamos, de nuestra historia contemporánea, porque bueno, ahí está el paro petrolero, ahí está el cierre de RCTV, ahí están las tramoyas electorales, etcétera, etcétera, y eso es muy duro para todos nosotros porque lo hemos vivido y lo hemos padecido. Yo siento también que la muerte tiene muchos rostros, es una suerte de rescate a la dignidad de nuestro gentilicio, de la venezolanidad, del venezolano, que si bien es cierto es duro, pero al fin de cuentas la voz narrativa lo que quiere es eso, ¿no? Resaltar las cosas buenas que tenemos, que sin duda las hay. Es importante que digas eso, Jason, porque en parte también el ánimo era dejar un registro de que habían personajes como los que tú estás describiendo, que representan ese gentilicio venezolano, que muchas veces, además en el plano de los ciclos históricos, caracterizó al país desde el punto de vista de la percepción del mundo hacia nosotros. Es decir, si algo caracterizó en algún momento a Venezuela fue su gente, la calidad de su gente. Así es. El hecho de que éramos un país de gente emprendedora, de gente amable, de gente amigable, de gente cariñosa, de gente hasta cierto punto inocente, ¿no? Y eso en esta nube tenebrosa que nos ha cubierto en estos años, eso se ha olvidado o se ha enterrado o quizás se ha metido en un cuarto oscuro y poco se ve y poco se oye, ¿no? Y sí es importante resaltarlo, y creo que en la medida en que quede eso plasmado de alguna u otra forma, si se logró de alguna forma en la novela que eso se sintiera, ese gentilicio, a mí me encantaría, porque evidentemente es parte del objetivo de la novela, el que quede claro que en esta época sí hubo gente que luchó, sí hubo gente que no se conformó, hubo gente que no se adaptó al status quo y no quiso ser cómplice del sistema. Ni conformista. Ni conformista. Vamos a hacer un corte, Juan Carlos, porque ya nuestro operador me ha hecho más señal que, bueno, ¿de quién? Que un fiscal en la avenida Baral. Debe ser. No sin antes recordarle que hoy estamos obsequiando La muerte tiene muchos rostros, cortesía del propio autor Juan Carlos Sosa Apurua y de Ediciones PYB. Y es muy fácil ganárselo porque usted toma su teléfono móvil o celular, envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456 y como la magia de la Navidad se extiende en todo el 2015 aquí en Librería Sónica, no ha llegado la inflación.
porque el costo de mensaje de un bolívar fuerte más básico, más IVA, ¿verdad, Noguera? Así es. Así es. Totalmente. Publicidad en Librería Sónica. Literatura preguntando. Continuamos en compañía de Juan Carlos Sosa Urba a propósito de su más reciente publicación, la novela La muerte tiene muchos rostros. Y una de las cosas que me gustó, Juan Carlos, es la incorporación de elementos y referentes culturales que obviamente enriquecen la lectura, ¿no? Música, literatura, creo que algo de pintura, no recuerdo, y toda esta suerte de elementos culturales que sí que... Sí, está el Museo Reina Sofía. Es correcto, la es colección correcto. de Picasso. Así es, y eso evidentemente le da un valor agregado a la lectura para el degustar, ¿no?, de ese proceso de lectura. Aquí tengo una cita muy dura, y bueno, la voy a leer breve, pero la voy a leer porque justamente como este es nuestro último corte, aquí dice Fernando, y cito: aquí terminé mi aterrizaje forzoso en el terreno real de la política venezolana, un vulgar negocio más nada. El que vea la política, al menos en Venezuela, como el universo de las ideas, donde se dan los grandes debates de la humanidad, con el noble objetivo de hacer mejor el entorno y lograr sociedades más justas, mejor se encierra en un manicomio antes de verse su propia cara de idiota reflejada en el espejo. Fin de la cita. Eso es... ¿Cuánto de Juan Carlos hay allí, vale? No sé. Cónchale, ¿le vas a comprometer con esa pregunta? Bueno, No, es bueno. imposible, es imposible. Delastrarse por completo, ¿no? Sí, no, y aparte que un escritor que te diga, Ajá. cualquier escritor, cualquier novela que haya escrito en su vida, de cualquier momento histórico que uno analice, que te diga que lo que escribió un personaje de alguna forma no tiene elementos de sí mismo, te está engañando. Está engañando, es correcto. Porque todos los personajes en todas las novelas tienen algo de quien los escribe, quien los crea, quien los diseña. Y eso es normal, y eso tiene que ser así para que además el personaje tenga vida, ¿no? Correcto. Tenga realmente un sentido humano ante los ojos del lector, ¿no? Se sienta como un ser vivo y no como una cosa ahí plástica, ¿no? Pero sí, efectivamente el personaje de Fernando Sío se da cuenta en su aventura que mucha de la gente que se le acerca a la política con planteamientos iniciales, en el fondo lo que estaban escondiendo era eso, era una carta escondida bajo la manga en donde siempre había una cifra, ¿no? No es que evidentemente uno vaya a pretender que, bueno, toda empresa humana necesita dinero, evidentemente, y la política necesita dinero como cualquier otra empresa que uno haga en la vida. El tema es que muchas veces quienes se meten en estas lides lo hacen exclusivamente por el negocio. O sea, por ejemplo, y ahí está, en el caso del libro, está ejemplificado un caso muy común en la vida real en Venezuela, de gente que inscribe partidos políticos con la sola idea de salir a venderlo al mejor postor, ¿no? Entonces, Sí, ganar dinero. Tienen un Así de simple, ¿no? hacen un negocio dentro del organismo electoral con unos funcionarios que se lo inscriben en el partido sin que cumpla con los lineamientos constitucionales esenciales, le dan su partido, su nombre, su cosa, y salen a la calle a vender. Pero hay también los que de manera inversa incurren en la política de una manera ingenua, idealista, y después se dan ese golpe y entienden que no es solamente idealismo. Sí, yo creo que es necesario, o sea, yo creo que hay que darse cuenta que no todo es idealismo. Y hay que en ese sentido remangarse de las mangas y entrar en contacto con la realidad. Con la realidad, cruda, sí, sí. Porque es así, y uno también a priori no puede emitir juicios tan severos, porque también las circunstancias, hay que estar en los zapatos de cada quien, y, digamos, usar los zapatos de cada quien antes de poder emitir juicios, ¿no? Porque la política es muy dura, y las circunstancias de la lucha política son particularmente complejas, y en el camino uno necesariamente para poder seguir avanzando tiene que ceder mucho de sí mismo, ¿no? Inclusive, y en el libro está planteado de alguna manera, hay una reflexión que hace Fernando en un hotel cuando se está bañando, en donde él habla de eso, donde él dice de que efectivamente las experiencias que está viviendo
le han hecho entender cosas que antes él no entendía, antes no veía tan claramente. Y no podía verlas, por ejemplo, por la falta de experiencia. Sí, sí, básicamente, y porque bueno, se tuvo que enfrentar a situaciones muy crudas en donde necesariamente tuvo que tomar decisiones, nada fáciles, pero que eran necesarias en un momento determinado para cumplir ciertos objetivos. Entonces ahí se analiza el tema de si el fin justifica los medios. Y el personaje reflexiona muy profundamente sobre ese tema, ¿no? Sin duda. Porque evidentemente a priori tú dices, bueno, el fin no justifica los medios. Pero el personaje de la novela llega a la conclusión de que a veces sí puede que se lo justifique. O sea, que de repente tú tienes que taparte la nariz en algunas cosas que en circunstancias normales jamás confrontarías, vamos a ponerlo de alguna manera. En circunstancias normales jamás te sentarías a la mesa a comer con ciertos personajes. Pero para el cumplimiento de un objetivo de repente tienes que hacerlo y te tienes que calar, porque es necesario, porque ese objetivo por el cual tú estás luchando vale la pena. Vale la pena el sacrificio. Y me das pie para preguntarte, como venezolano, también como el autor de la novela, pero como venezolano, se lo pregunto a Juan Carlos, no a Fernando. Juan Carlos, ¿hay esperanzas? ¿Conserva las esperanzas de que esto mejore? Yo tengo una gran esperanza. Yo pienso, primero tengo esperanza en mí mismo, y en la medida en que uno tenga esperanza en uno mismo, tienen esperanza en la humanidad. Entonces yo creo que yo, siendo venezolano, porque yo no soy inglés, ni soy tibetano, soy venezolano y estoy en Venezuela, luchando por mi país, luchando por mí mismo en este país. Así es. Entonces yo como venezolano he conocido muchos que como yo están en lo mismo. Entonces en la medida en que hayan personas como uno, como tú por ejemplo, como Elizabeth, como Noel Leal, como Inés Roal, que estamos todos aquí, en la medida que estemos aquí en Venezuela, personajes así, que están haciendo su trabajo, con mística, que están tratando de educar a unos hijos, Samuel en tu caso, en fin, o sea, están tratando de hacer bien las cosas. Yo sí creo que hay una gran esperanza, aparte que siento que hay gente muy noble que sigue la lucha más dura, si se quiere, la lucha política. Y voy a citarte brevemente aquí antes de darle la palabra a Inés Roal, ¿no? Dice aquí textualmente: esto no puede ser casualidad, algún día escribiré sobre este instante que me enseña que la dicha es posible y puede ser total. Y eso lo dice Fernando, no lo dice Juan Carlos. Inés Roal, en estos últimos minutos, ¿dónde se puede conseguir la novela para aquel que no tenga suerte de ganárselo a través de nuestra mensajería de texto? ¿En qué librería la puede conseguir? Bueno, básicamente está en la red de librerías Tecniciencia, está en la red de librerías Nacho, que también está en diferentes ciudades del país, sí, y en la red en Las Novedades, que básicamente es una red de librerías en Caracas. También se consigue en Caracas en las librerías más, por decirlo, de autor, como podríamos, el Buscón, en Cálatos, está en Alejandría. En las Alejandrías. Las dos Alejandrías, la de Chacaíto y la de Paseo de las Mercedes. Está en la librería Vizcaya, está en Ballena Blanca, en Mérida. Ah, qué bueno. Bellísima librería, por cierto. Sí, hermosa, sí. Y magnífica gente, de verdad, que con una mística, excelente. Precisamente esa mística que estamos conversando de seguir llevando las letras y las ideas a la gente, ¿no? Así es. Y también, si la quieren adquirir a título de manera más directa, de repente en otras ciudades donde no esté disponible en una librería, pueden escribir a info@petroleoyb.com. Eso es info de información, info @petroleo, y de yoyo, b de Venezuela.com. Buenísimo. Otras redes sociales, Juan Carlos, Inés, sí, Facebook, ¿cuáles son? A ver. Que nos han escrito a través de @petroleoyb en Twitter, y después en Facebook es Petróleo YB Energizando Ideas. Repíteme por favor, Inés, el Twitter, Petróleo YB. Petróleo YB, eso es para pasar el Twitter. El ahorita. nombre es Energizando Ideas, pero el arroba es Petróleo YB. Y Facebook es Petróleo YB Energizando Ideas. También a través de allí pueden comunicarse con nosotros si quieren de repente... No, y compartir información. Por supuesto. Para aquellos lectores que ya hayan pasado por estas páginas, compartir información, opiniones. Además lo han hecho. Y ahí inclusive queremos agradecer a los lectores que ya han compartido pensamientos, fotos, y es una experiencia muy... Bueno, precisamente esa es la magia de las redes sociales, que permite esa interacción con inmediata, el además, que está allá y que de repente en otras circunstancias uno no tendría una interacción tan directa.
Entonces sí, nos encantaría que pudiesen interactuar a través, y también el Twitter de Juan Carlos directamente, Ajá, importante. que es JC Sosaspurua, que es con una sola, o sea, no se repite la A, es JC Sosa ZPURUA. Muy bien, así es. Bueno, señor Sosa, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Bueno, un gran placer nuevamente, Jason y Isabel, haber compartido con ustedes, porque la paso muy bien aquí. ¿Será que nos vemos más pronto que hace 6 años? Bueno, yo... ¿Ya estás escribiendo algo? Ah, exacto, iba a preguntar exactamente eso. Bueno, porque el buen mago, es más, él tiene una cita, tú sabes que Juan Carlos me dice... Sí, con lo que abre él juega conmigo, somos amigos ya de buen tiempo, y me dice Jason Orson. Y él abre... Yo digo que se parece a Orson Welles. A Orson Welles. Y él abre con una cita. Sí, sí, sí. Oye, casi nada, sí, Orson Welles. el tamaño. El ciudadano que- No, y la forma, la cara, ¿no? La forma. Me voy a sonrojar, ¿vale? Sí, sí. Mira, aquí dice, buen mago es un sujeto que saca el conejo a tiempo, Orson Welles. Así es. ¿Qué tal, no? Eso además lo saqué de una entrevista que le dio Orson Welles, que es una maravilla a la BBC de Londres, hace ya unos, por supuesto, antes que muriera, pero justo antes que muriera, que es una maravilla de entrevista, se las recomiendo, consíganla, se consiguen en YouTube. En YouTube, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Es una maravilla. Entonces él habla allí, él se ríe porque además él era mago, él era un mago aficionado. Entonces la manera que él tenía muchas veces de salir de situaciones de estrés era haciendo actos de magia, ¿no? Y hacía actos de magia a veces hasta formales, ¿no? En fiestas y cosas. Y entonces tenía esa expresión que a mí me encanta. Sí, es buenísimo, es buenísimo. Ajá, Me encanta. pero respóndeme, ¿tienes algo por ahí? ¿Qué más bien? ¿Estás escribiendo o estás disfrutando de las mieles de la muerte? Tiene muchos No, rostros. Por supuesto que sí, ya estoy en... Ya ¿Estás estoy- trabajando en sí, un ya próximo- estoy montado en un nuevo proyecto. Ya los granos de maíz están En empezando. ¿Sí? una nueva novela, sí. Qué mar, bueno, ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras volver, no nos Sí, olvides. Bueno, y algún Y día no hablaremos de la tampoco. tuya, ¿no? Ah, bueno, de verdad que me muero. Bueno, te agradezco mucho la deferencia, Juan ¿Y Carlos. tú cómo vas? ¿Tú estás ya en otro Sí, ya proceso? estamos en eso, ya estamos al 50% de una próxima novela. Vamos a ver si la tesis Maravilloso. de posgrado me permite seguir escribiendo. Maravilloso. ¿Qué Inés, posgrado estás haciendo? de literatura latinoamericana. Ah, Muchas gracias por venir, Inés. gracias a ti. Y a Juan Carlos. Bueno, Noguera, nos despedimos con la frase del día. ¿Qué tienes por allí? Dígala usted. Lo digo yo. Le queda más bella en su voz. Eso es cierto. Sin la mujer, la vida es pura prosa. Rubén Darío. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero.